Comienza ya nuestra sección Patrimonio con Paco Muñoz, que últimamente se ha decidido a desvelarnos cada secreto de cada rincón de la Mezquita Catedral. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Bienvenido a Córdoba TV, Paco. Bueno, continuamos con esa sección que tienes en tu blog, Notas Cordobesas, de leyendas urbanas, que además no se acaban nunca. Son muy amplias, de verdad, y hay muchísimas, a cual más curiosa, y hoy vamos a tratar la de San Cristóbalón. Muy bien, bueno, pues nos vamos hasta el muro, ¿verdad?, de Abderramán I, donde aguarda ese gigante San Cristóbal. Efectivamente, San Cristóbalón es un cuadro que está enmarcado en un marco de escayola, barroco, sí, enorme, si me aprietas, tétrico, porque está en una zona muy oscura. Estamos viendo las imágenes, Paco, por si quieres. Sí, estamos viéndolo ahora mismo, una zona muy oscura, en la cual llegabas allí, antes habías pasado por la columna que huele a azufre, aquí lo tenemos un dibujo mucho más, vamos, el cuadro mucho más... Sin la moldura, además. Más vistoso, sin la moldura, y según decía Rafael Ramírez de Arellano, de una nota de Cazas de Eza, lo había pintado Antonio Pons, ese viajero castellonense que hizo un viaje por España y se estuvo hospedado en la Posada del Sol aquí en Córdoba y escribió muchas cosas sobre la ciudad, pero no hay garantía de que el trabajo del cuadro de San Cristóbalón fuera hecho por Antonio Pons. No hay ningún documento que lo acredite, simplemente un comentario. Hay que recordar que a San Cristóbal se le atribuyen muchos gremios, muchos colectivos, y que figura como patrono de grupos tan curiosos como afectados por el dolor de muelas, pero otros más normales, como por ejemplo viajeros, ¿no? Ese no lo conocía yo, el del dolor de muelas no lo conocía yo, pero sí es el patrón de la muerte súbita. O sea que si tú llegas a San Cristóbalón y le rezas a un Padre Nuestro, ese día seguro que ya no entregas la cuchara. Posiblemente el siguiente sí, pero ese ya parece ser que no. Y de los solteros, que además hay una historia que tiene que ver con los casamientos, ¿verdad? Que ya veremos ahora relacionada con la Virgen sobre todo. Bien, pues de todas maneras hay muchas leyendas en el entorno de San Cristóbalón. La nuestra, la que nos interesa a nosotros. La nuestra, la más importante, fue que San Cristóbalón era un hombre que trabajaba para un amo poderoso y que en cierta ocasión hizo la señal de la cruz y salió corriendo el amo como si fuera lo que era, el diablo, ¿no? Y entonces a partir de ese momento pues este hombre ya se buscó trabajo. Aquí nos lo representan con ropas de barquero, las pantorrillas remangadas, o sea, mejor dicho, con las faldas remangadas luciendo las pantorrillas, como si estuviera en la ría del País Vasco. También patrono de los vaqueros, por cierto, es que tenía mucho trabajo el hombre. Entonces se dedicaba, como no tenía dinero para comprar una barca, pues se dedicaba a pasar a la gente a hombros, ¿no? Y en cierta ocasión pues llegó un niño, le dijo que le pasara el río. A medida que iba avanzando se iba haciendo el niño cada vez más pesado, de peso, no de otra cosa, y bueno, ya llegó al otro lado en la noche. Y cuando ya llegó allí, con mucho esfuerzo, además guiado por una luz que había encendido un peregrino, pues en este caso el niño le dijo, tengo aquí escrito, porque el niño le dijo, mejor dicho, se echó al suelo cuando ya iba cansado y oyó decir al niño, yo soy Jesús, tu Dios y Señor, y sin saberlo has llevado sobre tus hombros al autor de todo lo creado y por lo tanto el gran peso del mundo. Como demostración de lo que te estoy diciendo, clava tu palo en el suelo y mañana vienes a verlo, verás cómo está arraigado dando fruto. Este niño se fue. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, el niño se le apareció 300 años después, porque estamos hablando del siglo III después de Cristo, ¿no? Claro. Y al día siguiente era una palmera. Por eso se representa en casi todos los sitios, en casi todos los grabados que hay de él, se representan con una palmera. Y a partir de ahí empezó a predicar el mensaje de cristiano, y entonces ya viene el martirologio. El gobernador lo detuvo, lo encerró con 2 prostitutas,
y con el ánimo de que pecara, pero las prostitutas se pasaron al cristianismo y entonces le cortó la cabeza a los tres. Entonces los gobernadores eran prácticamente como los delegados del gobierno ahora, pero bueno, ahora son más delicados. En aquel tiempo no se andaban más con chiquitas. Y ahora son más light, efectivamente. En resumidas cuentas, que esa es la leyenda de San Cristóbal. El nombre parece que viene de Cristóforo, que le llama el portador de Cristo. Y como tal está representado. Y luego pues hay una cosa que en Colonia dice que el que lo mira arrepentido no, o sea, el que lo mira arrepentido no se condena. Protector de peregrinos, como tú has dicho muy bien anteriormente, y bueno, y de casetes lo escuchamos en las casetes de la gasolinera de San Cristóbal, ¿no? Y luego la leyenda ya más nuestra, la que se contaba, la que corre de boca en boca entre los cordobeses, era que tú tenías que verle entre el cayado y la pierna derecha, pues tú tenías que ver una virgen que había allí pintada, una virgen pequeñita, pero como no estuviera en estado de gracia, tú la virgen no la podías ver. Sí, o sea, aquí se ve el callado, ejemplo, y aquí se ve la virgen. Luego quiere decir que todos los que estamos aquí en el estudio estamos en estado de gracia, porque la hemos visto. En este momento. En este momento sí. Si tú le rezabas un Padre Nuestro, pues resulta de que ya veías a la Virgen. Es difícil de ver, es un sitio muy oscuro, la iluminación no es adecuada, y entonces tú tienes que fijarte bien dónde está la Virgen. Y ese era el momento de cuando tú veías a la Virgen, después de haber rezado el Padre Nuestro y haberte bajado el Espíritu Santo, ya se encendía la bombillita de la llama del Espíritu Santo, entonces tú podías pedir 3 deseos. Y esos 3 deseos, uno de los 3 te los concedía la Virgen, ¿no? O sea que, y además solamente con el rezo, volvemos a lo que hemos dicho antes, como era el protector de la muerte súbita, ya ese día tú no morías, seguro, incluso, no había Paco, ningún problema. Hay quien dice que en lugar de la Virgen, si vemos a un hombre con un saco, las solteras o los solteros, pues nos casaremos, pero si no lo vemos no nos casamos. Tú ves, yo siempre aprendo contigo cosas, porque eso tampoco lo sabía. Y mira que he mirado por todos sitios. Pero mira que es práctico observar que sí, la imagen de San Cristóbal. Que sí, que te estamos sacando un producto impresionante de San Cristóbal. Sí. Y yo pues en el blog pues he puesto que se me ocurre a propósito que la señora esta Fátima Báñez, que es la ministra del Trabajo. Y que es muy del Rocío ella. Muy del Rocío, además por lo que se ve la Virgen de Rocío la ayuda muchísimo, por eso vamos ya por 6 millones casi de parados, o sea, que si no la ayudara yo no sé hasta dónde podríamos llegar, pero que podría decretar que los parados vinieran a ver a San Cristóbal, le pidieran los 3 deseos él mismo, un empleo, bueno, y nos quitábamos el problema de gordo. Ahora que ya el señor Rajoy, creo que es presidente del gobierno, lo que pasa es que no se le ve por ningún sitio, pero bueno, es presidente del gobierno, la tendría que nombrar a la Virgen ministra, en este caso, de empleo, porque solucionaba el problema. Lo que pasa es que tendríamos que tener mucho cuidado porque posiblemente no podrían entrar si no eran cordobeses en la mezquita. En la mezquita, si no eres cordobés o estás censado en Córdoba, no tienes el privilegio de entrar gratuitamente. ¿A primerísima hora de la mañana tampoco? Sí, ya? A primerísima hora de la mañana hay una posibilidad de acceder, y en las horas de culto, lo que pasa es que en las horas de culto está delimitado el territorio, que tú puedes, está delimitado con las vallas, ¿no? En resumidas cuentas, que la leyenda es muy curiosa, todas las leyendas son bonitas. Claro. Hay que reconocer, claro, sean cristianas, sean musulmanas, sean de princesas, sean de lo aunque que se desmonten al momento, ¿no? No, hombre, aunque no, claro. Porque la leyenda es leyenda. Como leyenda que y la leyenda es leyenda, y a nosotros nos interesa más que nada la leyenda en sí, ¿no? Hay muchas personas que no ven el dibujo, eso está claro. Pero yo, claro, yo no voy a decir que no están en estado de gracia porque no lo vean, es una tontería. No se ve porque no se ve, está muy oscuro, la pintura es muy oscura, la zona es muy tétrica, lo he dicho antes, está cerca, lo digo para el que no conozca el lugar, está cerca de lo que vimos del cautivo, delante en el muro de Almanzor, delante de la columna de azufre, que en cualquier otro momento, si quieres, pues lo tratamos. Y que, una cosa sí quiero decirle, yo he presenciado muchas cosas muy curiosas al entrar a la mezquita, es lógico, es una catedral católica y las normas las ponen los dueños.
Pero sí me llamó mucho la atención una vez un señor que iba con una gorrilla en la que el vigilante le dijo que tenía que descubrirse, porque todo aquello es sagrado. Desde el momento que tú pasas la puerta de entrada, y al ser sagrado no puedes llevar la cabeza. Este hombre había tenido un tratamiento de quimioterapia y tenía la calvicie característica, esa temporal, que se tiene cuando hay ese tratamiento. Sin embargo, le obligaron a descubrirse. Y a las señoras, pues si te sientas en el patio de los Naranjos en el verano, es muy curioso. Yo también tengo escrito una cosa sobre eso, porque le llamaba centímetros de moral o algo así. Entonces le obligan a ponerse un chal sobre los hombros, porque están atentando a la moral. Yo no sé la moral de quién, pero bueno, le están atentando a la moral, y el propio vigilante es el que determina, pues, los centímetros que enseña que son inmorales y los que no son inmorales. Esto es una cosa muy parecida a aquello que ocurría en televisión española antes de la democracia, en la que había un chal o medían el número de centímetros que tenía la falda, ¿no? Pero el caso curioso que observé una vez fue una señora que no tenía chal y que tenía unos hombros muy bonitos, por cierto, para admirar, no para tapar, y cogió 2 bolsas de basura de plástico, las anudó, hizo como una capa y eso se lo puso amarrado en el cuello, y así entrar. pudo pasar la señora al lugar sagrado. Esto no hace falta tampoco rajarse las vestiduras. Hasta hace poco era obligatorio que las mujeres tuvieran que ponerse velo, los hombres descubrirse, pero las mujeres taparse la cabeza y sobre todo las mangas hasta abajo. Es muy normal. Pero claro, hay que reconocer que la mezquita o la catedral es de la Iglesia Católica y el Cabildo el que imparte las normas y las acepta o no las acepta, y no tiene más explicación, eso es así de claro. Hoy el centro de esta primera parte de la sección ha sido esa imagen de San Cristóbal o San Cristóbalón, ese gigante cananeo, como decía Jacobo de la Vorágine, allá por el siglo XIII. Un personaje además trasladado a esa imagen una forma curiosa, ¿verdad? Decíamos antes que la datación era muy inexacta, que ni siquiera podíamos atribuir exactamente siglo II, siglo III. A este viajero que se hospedaba en la Posada del Sol. Ah, bien, ¿verdad? Tú te refieres a Antonio Pons. Sí, exactamente. No, Antonio Pons sí es verdad que estuvo aquí en una época pero no determinada. sabemos si fue él el autor, del cuadro, de esa pintura, mejor dicho, de ese mural. Y la verdad es que es bastante curioso porque tiene ecos San Cristóbal por un lado, bueno, nos recuerda de primeras al gigante Atlas, ¿verdad?, a la mitología clásica, pero por otro lado podemos llegar incluso hasta Anubis, hasta el dios perro, porque recordemos que, bueno, San Cristóbal Mártir, o de Licia, que significa país de los lobos, pues tradicionalmente ha sido dibujado, ha sido trazado como cinocéfalo, de rostro perruno, digamos, y definido como horroroso, y aquí lo vemos bastante normal, ¿no? Bastante normal, y hasta guapetón si, y hasta guapetón si cabe, ¿no? Si cabe. Y esto es bastante curioso, porque de todas tradicionalmente maneras, tú no ha sido así. te estás dibujando lo que ocurre con las religiones. Los romanos copian de los griegos, los cristianos, esa cadena, ¿no? Y hay una cadena que prácticamente son los mismos. Entonces, inclusive, si nos ponemos a hablar de estas cosas, el famoso diluvio universal de la Biblia del Antiguo Testamento lo recogen otras civilizaciones. O sea, parece ser que hubo algo que lo tienen todo recogido. Se nos quedaba una cosa. Fíjate, yo además lo digo, yo siempre me salgo por los cerros de Úbeda, que es... me meto cosas que no vienen a cuento, pero bueno, por si te ocurren y en el momento hay que decirlas. Y volviendo a Cristóbalón, yo no sé si los no creyentes tendrán acceso a esos beneficios que hemos dicho, por lo menos que le encuentren un puesto de trabajo, pero que tampoco por intentarlo no se pierde nada. Y citando a Úbeda, al lado está esa monumental Baeza, y hay un verso de Antonio Machado precioso, precioso, que dice, si me permiten lo cito: por un ventanal entró la lechuza en la catedral. San Cristóbalón la quiso apuntar, al ver que bebía el velón de aceite de Santa María. La Virgen habló: déjala que beba, San Cristóbalón. Sobre el olivar se vio la lechuza volar y volar, a Santa María un ramito verde volando traía. El otro día un amigo me comentó, al leer en la entrada en el blog, que él se tuvo que aprender este verso,
que le recordaba a su niñez porque se lo tuvo que aprender, no sé si fue en segundo o tercero de primaria, se lo tuvo que aprender de memoria y recitarlo, y al verlo pues se acordó de su verso. O sea, es curioso porque lo que yo más disfruto cuando hago alguna entrada en el blog es si estimulo la memoria de los demás, y con eso ya me doy por satisfecho. Ya cuando estamos en una época del carnet de identidad que es muy antiguo, y ya la memoria empieza a fallar, cuando tú recuerdas esas cosas de la niñez, te trasladas a un tiempo, posiblemente por la nostalgia, pero a un tiempo que no va a volver, pero que es muy agradable. Y en este caso, pues mi amigo me dijo, oye Paco, mira, resulta de que he visto el verso, que me lo aprendí de memoria y tal y cual, y dice, bueno, pues, y muchas veces, yo no sé si lo habrá observado, que lo mejor de los blogs, yo siempre digo, que son los comentarios. Los comentarios son extraordinarios, y además, bueno, los comentarios y de las entrevistas de la televisión, lo mejor, la presentadora. O sea que eso está claro. Te lo dije el otro día, te lo digo otra, porque me sacas cosas que verdaderamente has investigado mucho más que yo. Nada, Paco, por Dios, sería imposible si no tuviéramos aquí, como tú dices, ese estímulo y ese trabajo de investigación que tú haces, ¿no? Nosotros solo intentamos hacer esas aportaciones y preguntarte más cosas, porque... Pero yo no me bajo del burro, ¿eh? Lo dicho y eso está. Pues muchísimas gracias. Hablábamos de San Cristóbal, del cual se dice, tú mismo has hablado antes de ese gran martirio que sufrió. Se dice que portó a Cristo físicamente, pero también metafóricamente, en los hombros, en los labios, en el corazón y en todo su cuerpo durante el martirio, ¿no? Incluso hizo que el prefecto de Licia se convirtiera al cristianismo, ¿no? Esto es parte, ya que hablábamos de la iconografía, de las leyendas, hablamos de lo que se conoce, ¿no? De este martirio del cual salió indemne en muchas ocasiones de forma milagrosa, además, aquellas saetas que no le hacían ningún rasguño y todo eso, ¿no? Pero en realidad el martirio, ¿verdad? Fue claro, corte de la cabeza. Decapitación. Y entonces, de todas maneras, los mártires le cortaban la cabeza y luego después resucitaban y aparecían en otros sitios. Claro. Eso es el mundo de la iconografía y de martirologio cordobés, que hay muchísimos mártires en Córdoba, ¿eh? En fin, una gran leyenda, decíamos, como en el caso anterior, Paco, que da lugar a otras leyendas, que se encuentra con muchísimas versiones y que vamos conociendo pues cada vez que tenemos la suerte de encontrarnos contigo, Paco. Y creo que, no sé si tienes algo que comentarme. Un apunte. Muy bien. Respecto a los mártires. Hay un libro por ahí de historias de la ciudad, en el que viene un pasaje que un cristiano llegó al responsable, al juez, al cadí, como era en el tiempo de los musulmanes, a decirle que no le importara que lo matara, porque él no podía matar a su alma, y a él no le pasaba nada. Y entonces, dentro de la sabiduría del juez, en este caso el juez musulmán, pues le dijo que desnuden a este hombre y le peguen latigazos. Y entonces le dieron una serie de latigazos a este hombre y chillaba como un desesperado. Y entonces le preguntó, ¿a quién le duelen los latigazos? ¿A tu alma o a ti? A mí. Pues vete y no vengas más, que los mártires voluntarios no merecen la pena. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, Paco, pues no sé si nos da tiempo a hablar un poquito de la columna de azufre. No sé cuánto tiempo. Que la tenemos todavía unos minutitos por delante y tenemos tiempo. Y tenemos tiempecillo bien para hablar de ella. Bueno, pues mira, la columna, esta era otra, esto no es una leyenda, esto es verdad. Tú llegabas a la columna, la frotabas con una moneda, la arrimabas y un olor a huevos podridos horroroso. Y la columna, prueba de ello, es que está delante de San Cristóbal, está ahora cubierta con un metacrilato para evitar que la gente siga haciendo la barbaridad de rasparla. Y nosotros cuando pequeños decíamos que si la columna olía a azufre es porque esa la habían traído del infierno. Y entonces, claro, por eso era el olor a azufre, el olor característico. Bueno, ¿y qué sabemos del origen de esta costumbre, de esta tradición? Pues que han tenido que proteger incluso con una mampara transparente porque la gente no deja de hacerlo. Hay cosas muy curiosas, en este caso simplemente por el olor, por la curiosidad, y la gente llegaba, las columnas, hay una cosa muy curiosa, las columnas están todas numeradas, esta del azufre creo que es la K29, se numeran de la siguiente manera, tú empiezas a contar la A
en el muro este y la U en el muro oeste. Estamos en el patio de los Naranjos. Ya tienes las filas están numeradas con una letra, y luego desde el patio de los Naranjos hacia adentro empiezan a contar desde el muro sur. En este caso, la nave de Derramán tiene el doble, el 0, el menos 2, 0, y el 0 menos 1. Y la otra empiezan en el 0, y en total acaban en el 33. Entonces esta es la K29. Esta es la zona de Derramán primero, y esta es la Olorosa. La K29 resulta de que, como ya hemos dicho anteriormente, se estaba quedando de una manera. Hay una fotografía, yo no sé si la puede poner. Sí, hay un deterioro ya importante. Esa, mira, fíjate, eso está hecho raspándole con cualquier utensilio, una moneda normalmente es lo que hacía. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Mira, hay un mármol en Mijas que si lo frotas un trozo con otro también huele. Posiblemente, esto yo siempre digo lo que digo siempre, yo no soy un experto, soy aprendiz de todo y maestro de nada, como decía mi madre. Los mármoles generalmente están compuestos de óxido cálcico, oxígeno y dióxido de carbono. Los que son calcitas, las dolomitas tienen magnesio y tienen también hierro, pero por otra parte pueden contener moléculas o pequeñas bolsas de ácido sulfídrico, que es el que verdaderamente, al frotarlo y en contacto con el oxígeno, te da el olor a huevos podridos, el azufre, ¿no? Ya digo que que yo soy un profano enorme en la química y en la geología y en casi todo, ya estoy nada más que de relleno en la mitad de los sitios. Pero hay otra columna que nos llama la atención, porque esta es la M27, que está cercana a esta también, en la zona de Derramán primero, y el profesor Souto, que escribió un libro precioso que es La Mezquita Aljama de Córdoba, ha fallecido, lamentablemente, pues decía que la siguiente columna, que la estamos viendo ahora mismo, la erosionaban, se llevaban pedazos como reliquias y también como cuestiones médicas, o sea, para cuestiones como algo medicinal, algo ¿no? medicinal. Yo no sé qué es lo que harían con esa columna ni de qué estaba compuesta, ¿no? Y esta columna no está protegida, pero lo que sí es cierto es que la gente no se lleva ya pedazos. Esto fue en cierta época. ¿Qué pasa con estas columnas? Estas columnas proceden de la primera mezquita, al Derramán primero. Eran de acarreo, procedían de otros sitios, de los sitios más inverosímiles, de otros palacios, romanas, visigodas. Está una columna salomónica, el fuste salomónico, el capitel corintio, y bueno, y el cimacio y lo de arriba pues tiene modillones de rollo. Y además es preislámica, y la basa, o sea, lo que es la basa está enterrada, ¿no? Luego después, al poner el suelo, que ese suelo no era el original, el suelo de mármol tan caro no existía, normalmente podría ser tierra apisonada y estera, que es lo que hay en todas las mezquitas, normalmente, y esta ocurría simple y llanamente que le quitaban un trozo y la arañaban, es el tema, ¿no? Y está destruida, se puede ver, esa no está protegida. Y luego tenemos otra muy curiosa, que está cerca de la Puerta de las Badas. Esta es la C27, la C la tenemos más cercana, o sea, si nos vamos aproximando a la A, nos vamos aproximando al este, y el número 27 nos vamos acercando al Patio de los Naranjos. Y tiene, si la tiene Antonio, esta precisamente, fíjate que tiene dos agujeros. Si hablamos de marcas en las columnas... Claro, volvemos a aquello del cautivo, ¿no? Sí, ya para empezar, el recinto santo en el que no había prisioneros, ¿no? Pero bueno, volvemos a esa misma tradición. Creo que lo dejamos más o menos claro. Meridianamente claro. Meridianamente claro. Esta jugábamos los nenes y nos abrazábamos por detrás y poníamos las muñecas en el sitio del agujero diciendo, y aquí estaban las cadenas, y el preso estaba así, abrazado, que el otro día le estaba diciendo yo ese ejemplo a un amigo mío, y llegó inmediatamente el policía de allí, el vigilante, a decir que está haciendo este abrazándose una columna, o que estará haciendo este, que querrá tirarla, o querrá cualquier cosa. El hombre le dije, no, es el momento que estoy haciendo, no pasó nada, fue una anécdota. Entonces, esta tiene una marca en el centro, como lo habéis visto, dos agujeros, con plomo, un hierro, me imagino que le harían un agujero cónico,
para echarle luego el plomo y evitar que saliera hacia afuera. Y esta es la que decíamos nosotros que era la que estaba el prisionero abrazado allí. Pero claro, ¿qué puede ser? Pues puede ser inclusive que hubiera estado sujetando una reja en un sitio y ese roce fuera el propio elemento metálico de donde viniera, aunque esta columna ya es de la zona de Almanzor, y la zona de Almanzor casi todas son uniformes y casi todas están talladas lo mismo y casi todas proceden, según dicen, de la cantera del Rodadero de los Lobos, que también hablamos de ella, porque es la famosa piedra de mina, la que está en todos los lugares cordobeses, y te la encuentras en las gradillas, te la encuentras en muchísimos sitios, la piedra jaspeada, como decía ¿quién fue? Ramírez de las Cazadesas, me parece que fue. En fin, apasionante la información que nos da, ¿verdad? Cada columna. Además hemos hablado al principio del azufre, ¿verdad? Y qué curiosa la relación entre Satanás y los olores sulfurosos. Claro, dicen que por los volcanes, ¿no? Que antiguamente pues se entendían que eran la entrada a los infiernos, al infierno subterráneo, ¿no? Ahí hay una conexión de ideas. Sí, claro, pero también nos tenemos que ir y nos vamos a la cultura griega. La cultura griega, el infierno estaba guardado por el cancerbero, que eso lo emplean ahora mucho los comentaristas deportivos, que era un perro de 4 cabezas, me parece que era, y es el que guardaba la puerta del infierno, y el infierno siempre ha estado representado con el fuego, con toda esa problemática, y claro, el fuego que sale del centro de la tierra, pues no podía venir de otro sitio que del infierno. Y también, bueno, un tema que daría para mucho, ¿verdad, Paco? El de la reliquia, ¿verdad? Antes has hablado de esos beneficios que se creían, esas propiedades medicinales. Hoy día, pues la gemoterapia es algo que es totalmente moderno y, sin embargo, tiempo A pues se le atribuía, ¿no?, ese poder curativo, quizá a esos pedazos de piedra, ¿no?, que extraía la gente. Y bueno, hay que decir que a lo largo de la historia los cristianos se han jugado la vida, ¿no?, por tal de hacerse con esas reliquias humanas incluso, ¿no?, como por ejemplo cuando bajaban al anfiteatro y bueno, hasta llevaban esponjas para poder quedarse con la sangre, ¿no?, de los reos, ¿no? Casi todas. En el mundo cristiano, yo pienso que lo de la reliquia es una cosa muy normal. En el mundo cristiano, y ahora estaba pensando en una reliquia que la tuvo un señor aquí en España mucho tiempo en su mesilla de noche. La tuvo en su mesilla de noche mucho tiempo un señor aquí en España que estuvo 40 años más o menos gobernando este país. Era el brazo incorrupto de Santa Teresa. Y la reliquia era una cosa, en la época primitiva, yo tengo un amigo que es arqueólogo y me explicó que había una cosa muy curiosa. Hubo un momento que había escasez de reliquias. Normalmente las reliquias tienen que ser de un santo. Y normalmente lo que es el altar, la piedra de ara, tiene un agujero y no es sagrado mientras que no tenga dentro un trozo de una reliquia. Entonces, la piedra de ara del altar tiene un agujero y en ese agujero siempre tiene que haber una reliquia. Pero había un momento en que no había tantos santos ni tanta reliquia, y entonces dictamina la superioridad que pueden ser por contacto. O sea, que si esta reliquia, este hueso que tenemos aquí de un santo, en el supuesto que fuera el hueso del santo y el supuesto que esa persona fuera santa, claro, pues entonces tú llegabas y la tocabas con otra cosa y ya esta se había contagiado de la santidad de la otra reliquia. Entonces, como el que no tiene una reliquia es porque no quiere, ¿no? Claro, evidentemente. Si todas las espinas de la cruz de Jesucristo que hay repartidas por el mundo la unieran, saldrían 200 cruces. Claro. Porque es que todo el mundo tiene una espina, todo el mundo tiene el santo rostro, todo el mundo tiene la reliquia es una cosa, bueno, también había el relicario, que era aquel cosita que se colgaba a la gente, que ya la cantan en el último cuplé, lo del recopla. Y entonces también tenía una reliquia. La reliquia no deja de ser, bueno, pues un amuleto. Es un símbolo, además. Un amuleto de otras culturas. El amuleto, y lo estamos viendo ahora mismo en los concursos de la televisión, estamos viendo que algunos se llevan una tontería, pero eso le da suerte. Con que se lo crea él, y además que de sobra. Sí, pero a lo largo de la historia ha sido fuente de reyertas, de verdaderos negocios y en muchas ocasiones de fraude, claro. Por regla general, yo creo que por regla general el fraude... que esa reliquia realmente procede de... Por regla general, yo creo que el fraude es fundamental. Claro. De todas maneras,
hay que pararse a pensar. Si eso le favorece a las personas, pues bienvenido sea. Claro. Bueno, pues desde el punto de vista de la devoción o desde el punto de vista de la curiosidad, siempre es interesantísimo, Paco, hablar contigo. No sé si en la próxima ocasión vamos a seguir hablando de esas leyendas que se esconden tras los muros de la mezquita. La próxima, si te parece oportuno, vamos a hablar del buey que reventó. Muy bien, pues entonces nos quedamos con ese plan de hablar en un par de semanitas, ¿verdad, de acuerdo, Paco? De ese buey que reventó. Y bueno, recordamos el blog notascordobesas.blogspot.com para las personas que quieran pues volver a visualizar estas imágenes, releer estos espacios, estos capítulos en los cuales Paco nos habla no solo de esa historia, de esas leyendas urbanas, sino también de tu propia vida, ¿verdad?, de tu propia infancia. Hablabas antes de las aportaciones de los comentarios y yo, a mí me resultó muy curioso, pues alguno que te hacían sobre, a mí también me daba miedo, ¿no?, ver a San Cristóbalón cuando era pequeño, ¿no? Es que daba miedo. Es que atemoriza a un niño. Es que claro. tú, un niño, un gigantón de esas características, en una zona tan oscura, y inclusive si te había asustado el adulto con que San Cristóbalón te podía hacer yo no sé qué, pues aquello daba miedo. Es como el bute o el tío del saco, o sea que era... Pero aquello estaba en una... Ahora tiene luz, o sea que ahora esa zona está cubierta con unas lámparas, lo más parecido a lo que se supone eran las lámparas anteriores, pero que la tenían en su momento, pero lo cierto es que eso es una zona muy oscura, una zona muy oscura. Las mezquitas, las mezquitas son horizontales, mientras que las catedrales cristianas son verticales, con luz. La mezquita, la luz, la que recibe desde la zona, en este caso la mezquita de Córdoba, desde la zona del Patio de los Naranjos. Pero eso no quiere decir nada. Esa zona, lo que pasa es que es una zona oscura. Si tú vas a la catedral, que justo es decirlo, es una obra colosal, pues tú te pones allí y miras el techo y miras todo el contracoro, miras todo, aquello es que tiene una luminosidad ahora fuera de lo común. Afortunadamente la cúpula la subieron, la cúpula estaba más baja, la cúpula del altar mayor la subieron hidráulicamente, la subieron unos metros para que las ventanas tuvieran una altura suficiente y entrara más luz. Y nos han quitado ya la raja que tenía la catedral hecha en su lado norte, que la había causado el terremoto de Lisboa de 1755, que también llegamos. Y esa raja que hay ahí es del terremoto de Lisboa, ya se ha reparado, ya no podemos decir que la raja está del terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa fue muy importante. Y hay un texto que encargó el Cabildo realizar en el que especifica los daños que había ocasionado el terremoto de Lisboa en Córdoba, ni que decir lo que lió en Lisboa, en Portugal. Isla Cristina surgió del terremoto de Lisboa, o sea, no existía como tal. Y aquí en Córdoba datan una cosa muy curiosa, que en el convento de Santa Inés, los callejones de Santa Inés, una niña resultó herida porque dice que la Virgen se había movido y le había dicho que se acercara, se cayó un cascote y la hirió, y no hubo grandes desgracias, pero hubo miles de muertos en el terremoto de Lisboa, y afectó, en este caso, afectó la torre de la mezquita y afectó el coro, que se rajó. Esa era otra curiosidad, porque estamos hablando, he introducido el terremoto de Lisboa porque forma parte de la curiosidad también. Que podemos conocer, pues como esa parte de la que nos hablas, esos rincones, esos detalles siguen estando en penumbra. Te agradecemos muchísimo, Paco, que los ilumines en cada visita tuya, que lo hagas con tantísima pasión, con tanta investigación detrás y, como decías, ¿no?, con ese enamoramiento creciente por tu ciudad. Muchas gracias.